Padrísimo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ale? Muy bien, gracias. A ver, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Gerardo? ¿Qué hace Gerardo? Es una historia que la verdad va muchos años atrás, ¿ok? Porque realmente el quién soy yo sí ha estado muy marcado por las experiencias de vida laboral que he tenido. Ninguna ha sido una experiencia mala, pero todas han sido experiencias que me han sabido dar ciertos golpes en la vida de entender en dónde estaba haciendo las cosas bien y en dónde estaba haciendo las cosas mal. No significa que los negocios antiguos antes de Copulse, como te digo, sean negocios que no, sino simplemente fueron negocios que no funcionaron. Son negocios de los que aprendí muchísimo, pero hay ciertas cosas durante todo este periodo que verdaderamente marcaron mi vida muchísimo. Una de ellas fue cuando hice la transición de la empresa antigua a lo que fue Copulse. Fue un punto bien difícil porque fue un punto donde la empresa antigua, al tener un cierto, vamos a decir, número de malas prácticas, se fue encaminando hacia un punto del no acabar, a un punto donde ya no había ok, vamos a corregir, ok, vamos a cambiar, ok, vamos a mover, sino llegó un punto en donde esas malas prácticas, por haberlas dejado, por muy chiquitas que eran, por haberlas dejado crecer y crecer, pues habían infectado ya, vamos a decir, prácticamente toda la empresa. Y la vida me dio un golpe de pasar de tener una empresa bastante grande en lo que hacíamos a nada en 24 horas, literalmente. Creo que ese ha sido uno de los golpes más fuertes de lo que me ha marcado y mucho de lo que marca la pauta de el por qué es tan importante cada una de las personas que trabaja en todas las empresas de Grupo Ike. Me enseñó a valorar a cada una de esas personas, pero también a enseñarles a esas personas a valorar lo que la empresa da por ellos. Entonces es un punto súper importante en mi vida. Y obviamente me enseñó que nada lo tenemos comprado, que no importa cuánto éxito podamos tener, no importa todo lo que logremos en el siguiente año, si no salimos todos los días a dar el 100 o el 200%, nadie tenemos este tema comprado y se puede volver a caer. O sea, yo soy una persona que entiendo y sé lo importante que es cada una de las personas que trabajan en Ike, lo importante que es que cada una de esas personas tenga un desarrollo completo, pero también lo importante que es enseñarle a cada una de esas personas que la vida no es fácil y que las cosas no salen de la noche a la mañana y que todo lo que vienen y lo que tienen, que me cuesta mucho trabajo con la gente nueva, todo lo que ya está, no es algo que estaba el día 1 que entró la primera persona. La realidad es que las condiciones de trabajo con las que contamos hoy pues son totalmente diferentes a las que contábamos hace un año y totalmente diferentes al año pasado. Siempre hemos buscado mejorar esa parte. Entonces, esos hitos de mi vida laboral me han marcado muchísimo en cómo llevar, cómo virar y cómo crear este grupo que es Ike, que es muy importante para mí. Cuéntanos, ¿cómo decidiste crear tu empresa? ¿Cómo decidiste crear tu negocio? Todo eso, todo lo que implicó. Uy, es un tema bien personal, pero te lo voy a platicar. Cuando yo me gradué, tuve la oportunidad de estudiar en Monterrey, en el TEC de Monterrey. Estuve ahí 4 años y como parte de mi carrera tuve la oportunidad de tomar un intercambio y irme un año a Australia. Originalmente yo me iba por 6 meses. A los 6 meses le marqué a mi director de carrera y le dije, no regreso. Pero no hay manera alguna, tú di lo que quieras, mueve lo que quieras, me apeles, yo no regreso a Monterrey todavía. Me quiero quedar más tiempo. Logran ahí hacer un movimiento, porque realmente eran lugares muy marcados los que había para ir a Australia. Entonces ya había gente que iba a suplirme a mí en ese segundo semestre. No sé cómo lo hicieron, movieron para los amenacé de que me daba de baja del TEC. No hice todo un relajo y me quedé. Regreso, cuando regresé a Australia me faltaba un semestre para graduarme. Me graduó y al no saber qué hacer, o sea, yo realmente entré en una disyuntiva enorme de que no sabía qué hacer, pues regresé a casa, cosa que no sé cómo me ha pasado, pero regresé a casa y me puse a trabajar en una empresa de aluminios y vidrios, siendo, escúchalo, chofer. Yo era el chofer de la gente que instalaba los aluminios y vidrios, en lo que ordenaba mis ideas. Durante más de 6 meses estuve viendo papeles para regresarme a Australia, estuve viendo temas y pues durante ese tiempo pues la vida me dio muchísimos giros. Conocí a alguna persona aquí, miró, como que me centró y ahí fue cuando dije, bueno, no, ya es acá y vamos a arrancar. Y empezamos esa primera empresa. Esa primera empresa duró casi 6 o 7 años.
pero logró cosas increíbles. O sea, fue a hacer proyectos muy grandes en el ramo en el que trabajaba, con proyectos muy emblemáticos, con proyectos que ganaron premios nacionales en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Hubo muchísimos logros en esa empresa, que ciertas de esas cosas pues las trajimos hacia ahí, que lo bueno. Y de ahí pues ya me dan ese golpe de decir, bueno, sí ya habías hecho todo esto, pero todo puede desaparecer en 24 horas. Y volvimos a empezar. Y esa es la razón por la que yo creo que esta empresa es muy dada a crear, porque realmente nos hemos dado cuenta que hacer lo mismo que hace todo el mundo allá afuera, vamos a ser uno más del montón. Aquí nosotros tenemos que crear nuevas cosas. Y crear, ese es el verdadero reto. Y crear en México es todavía 10 veces más difícil que crear en otros países. ¿Quién es Ike? Ike son más de 100 personas al día de hoy, ¿ok? Y Ike nace de la unión de todas estas creaciones. Nosotros nacimos del tema energético. Realmente nacimos del tema fotovoltaico, que es donde todo el mundo pues nos reconoce, que a veces batallamos muchísimo para que entiendan que no nada más hacemos eso. Pero Ike lo que es, o lo que engloba, es un grupo de gente innovadora capaz de crear nuevas cosas, ¿ok? Eso es Ike. ¿Y cómo se demuestra eso? Ecopulse empieza en el tema fotovoltaico y a la vez necesita de una empresa que le ayude a hacer sus procesos de levantamientos más rápido. De ahí nace AirSync. Entonces empezamos a trabajar con drones, empezamos a hacer las cosas diferentes, empezamos a hacer procesos tecnológicos muy sofisticados con drones y de ahí nace AirSync. Mismo tema con operación y mantenimiento. Ecopulse necesita ya, al tener una gran base de proyectos instalados, una empresa que se encargue de operar y mantener todo esto. Entonces, de nuevo, de una necesidad interna de Ecopulse, vuelve a nacer operación y mantenimiento. FEC, lo mismo. Llegamos al punto en donde nos damos cuenta que necesitamos crear un servicio de eficiencia de datos energéticos y como no existe en el mercado, de nuevo, lo volvemos a crear y lo hacemos su empresa. Y la misma historia con Ecopulse Real Water, con Región del Aire, con Solar4U, con Sigma y Beta, que ahora se va a llamar Cara, para que lo busquen todos, ¿ok? Todas son empresas que van naciendo de necesidades internas de nosotros que nos permiten innovar, generar un concepto completamente diferente, porque ninguna de estas empresas existía algo similar en el mercado cuando se creó. Entonces, Ike es una máquina creación de servicios y de productos en México. Eso es lo que es Ike. En la antigua empresa trabajábamos, pues como siempre decimos, la parte eléctrica, o sea, tubos, transformadores, cables y todo. De ahí nació, vamos a decir, o sea, esa empresa empezó haciendo eso y terminó siendo una empresa de diseño e iluminación. Entonces, estando trabajando en la parte eléctrica, que pues cuando estás haciendo la obra eléctrica de un lugar, pues terminas haciendo la iluminación, ahí nace esa chispa y ese gusto de decir, bueno, ¿sabes qué? Esto de la obra eléctrica, pues como siempre lo hemos dicho, a nosotros nos gustan los retos y no era un reto. O sea, era algo que hacía todo el mundo, era algo que se creó por necesidades del grupo empresarial, aquí el constructor de Mérida, que eso lo aclaramos un poquito, pero era algo que se creó por necesidad, que necesitaban otras empresas de nosotros y no era algo que se había creado por el tema del gusto o como la creación de todo esto. Entonces, ahí empezó el tema de iluminación. Desgraciadamente esa empresa, como te digo, muere, pero en el proceso de estar trabajando en el tema de iluminación, empezamos a investigar un poquito la parte energética. O sea, cuando nosotros empezamos con la parte energética, México ni siquiera había empezado las leyes de la reforma eléctrica. Por ende, no había permisos de interconexión, habían ciertos proyectos de autoabasto que venían muy enfocados, todo era un tema muy político, pero a nosotros siempre nos llamó el hecho de que lo que nosotros hagamos verdaderamente tuviera un impacto. Y eso lo aprendimos de la parte de iluminación. Cuando hacíamos obra eléctrica, pues sí, nos tocó hacer hoteles en la Riviera Maya, enormes estructuras, torres de departamento, pero cuando terminábamos ese proyecto, pues nos volteábamos y decíamos, ¿en qué impactamos? Sí, hay una torre de 40 pisos en Cancún en la que nosotros participamos e hicimos el proyecto eléctrico. Realmente no había un impacto que nosotros pudiéramos decir, bueno, esto se traduce a esto y esto. Cuando empezamos con la parte de iluminación, nos tocó, nuestro primer proyecto emblemático fue iluminar la Catedral de Mérida.
Fue un proyecto que ganó premios en el Instituto Nacional de Bellas Artes, un proyecto que ganó premios en el INAH como el mejor edificio histórico intervenido. Pero fuera de todos esos premios o cosas que ganó, realmente nosotros nos dimos cuenta cómo al iluminar o al hacer un proyecto que generaba la iluminación de un elemento emblemático, habíamos afectado la percepción del yucateco para visitar su centro histórico. Antes de que nosotros empezáramos con ese programa que arrancó con la Catedral de Mérida, y fue tanto éxito la Catedral de Mérida que de ahí pasamos a iluminar 42 iglesias en el centro histórico, más un plan de iluminación entero de Ciudad de Mérida que desgraciadamente pues hoy no lo han seguido, pero todo eso se hizo. El yucateco, y me incluyo, yo en lo personal, no había pisado el centro de la ciudad en 10 o 15 años. Y todas las personas que yo conozco decían ir al centro, no hombre, ¿a qué? Cuando se hace ese proyecto, todo el mundo genera una identidad de nuevo con su ciudad. Todo el mundo estaba orgulloso del proyecto, se generaron 20,000 restaurantes, la afluencia turística triplicó. Solamente de camiones que pasaban con turistas a pararse enfrente de la catedral y tomarle fotos, se triplicó. Pues nos dimos cuenta que era una rama, uno, pues sumamente novedosa y que no existía, dos, que el impacto que verdaderamente iba a tener esos proyectos iba a ser de lo más grande que se podía. Entonces, esa parte del impacto que nos marcó muchísimo en esos tipos de proyectos, pues ahorita se volvió ya un must. Ya todo lo que hace Ike tiene que tener un impacto, porque la realidad de las cosas es que es la decisión de cambiar todo el tema energético en el mundo y todo es ahorita o nunca. O sea, estamos en una parte muy crítica. Entonces, esa parte de generar proyectos con impacto fue lo que causó todo eso. No, yo siempre tenía una filosofía que si no sabes hacer lo que le pides a alguien que haga, pues nunca te van a hacer caso y nunca te van a respetar. Y también una filosofía muy clara que no hay rangos. En Ecopulse y en Ike en general podrán existir nombres, podrán existir puestos, obviamente hay pues, departamentos y temas administrativos y temas, pero no hay rangos. No hay rangos y eso es algo de lo que yo aprendí mucho en esa transición de una empresa a otra. O sea, yo, y siempre lo he dicho, yo si voy a una obra, por decirte algo, pues, es tiempo que tengo que invertir en ir a una obra. Y si esas 2 horas que yo pueda estar en un techo con la gente, me paro a ver qué hacen, honestamente es tiempo perdido. Si los señores están cargando paneles, pues a mí no me cuesta nada ir, levantar un panel y caminar con ellos y colocarlo en su lugar, o ver y hacer o mirar. Entonces, creo que esa filosofía de empatía que me la enseñó la vida realmente, es lo que ha cambiado esa manera de trabajar. O sea, realmente la historia de Monterrey es súper padre porque después del golpe de tener una oficina enorme, todo se fue. No nos quedamos con absolutamente nada, con trabajo y las sillas quedaron de ese cierre de esa empresa, de volver a empezar. O sea, empezamos en el mismo edificio, pero como no teníamos para pagar la luz, nos achocábamos todos en un cuartito para prender un solo aire acondicionado. Y así fue poco a poco creciendo la parte de Mérida, con clientes que nos dieron la oportunidad, clientes de los que estamos enormemente agradecidos, que generamos concepto. Pero cuando hicimos Monterrey fue lo mismo. Cuando hicimos Monterrey, pues tuve que irme, ganamos un proyecto que padrísimo, que le agradecemos muchísimo igual a ese cliente, pero llegamos con una mano por delante y una mano por detrás, con un reto enorme, y era extremadamente importante que todas esas personas que entraron en Monterrey entendieran desde el día uno esa filosofía. Por eso me di a la tarea de inculcárselas desde abajo hasta arriba, poco a poco, y que entiendan que hasta yo, ¿okay?, estoy para ayudar. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Es muy importante. ¿Okay? Un jefe da órdenes. Un líder participa y ayuda para que se puedan generar. Definitivamente ese es un tema que la gente dice, no, es que tú tienes que dejar que lo hagan solos. Sí, tienes que dejar que lo hagan solos, pero tienes que participar primero. Es lo que te digo, si no sabes, te estoy pidiendo que hagas algo que yo no sé cómo lo haces, pues obviamente que uno, ni lo puedo supervisar, dos, ni te puedo aportar, tres, o sea, primero tengo que empaparme yo para poder ayudar. Definitivamente en el transcurso de eso la gente tiene que aprender a hacer las cosas, a llevar los proyectos y cada vez depender más del tema. Pero un jefe da órdenes, un líder
ayuda a generar lo que se hagan, lo que se necesita en ese momento.